Buenas, vamos con el cardio corto que le he llamado número 3, y esta de las nuevas clases es la única que tienes que hacer un calentamiento previo. Este es un cardio corto para que acompañe o alguna clase de movilidad o alguna clase de core, alguna de las clases nuevas en las que tú puedas encajarla después de hacerla, ¿no? Y en esa ya haces el calentamiento y luego completas con esta. Si vas a hacer esta directamente, debes hacer alguno de los calentamientos que hemos grabado al principio. Vas a hacerlo primero el calentamiento y luego esta clase, ¿vale? Ok, empezamos. Comenzamos con un ejercicio que ya conocéis de sobra, los angelitos. 30 segundos. Puede ser sin salto como lo estoy haciendo yo, o con salto, tú eliges. Ok, colocas un pie adelante, el otro atrás, elevado el talón, e inclinas la espalda alineándola con la pierna de atrás. Desde aquí haces este gesto. Elevas el brazo al frente y llevas la rodilla a la altura de la otra. Manteniendo tu espalda alineada con la pierna de atrás más o menos. Ok, cambias con la otra pierna igual. Va. Vale, y ahora carrera en el mismo sitio, que puede ser sin separar los pies del suelo, simplemente elevando los talones. Importante involucrar los brazos como estoy haciendo yo, o separando los pies del suelo, depende de lo que tengas costumbre. Si no tienes costumbre de saltar, mejor sin separar los pies del suelo. Y siempre caes, el punto de apoyo si decides levantarlo es la parte externa por la altura del huesecito del pie, ¿no? Por aquí. Ok, segunda vuelta, va. Puede ser angelitos con salto o sin salto, tú decides. Vale, pierna adelante, inclinas el cuerpo alineando con la pierna de atrás y elevas bien los brazos. Vale, cambias de pierna, extiendes, pierna atrás, alineada, eleva el brazo, va. Vale, y la carrera en el mismo sitio, tú decides separando los talones sin elevar los pies, sin saltar, o con un pequeño salto. En las dos opciones, el movimiento desde los hombros del brazo Ok, tercera, venga, ya lo sabes, como sin salto.
Ok, pierna, alineo la espalda, elevo brazos, bajo. Vale, cambia de lado. Igual con la otra pierna. Alineo primero, va. La carrera, 30 segundos y primer descanso. Ok, pausa. Mueve un poco, mira acá. Prepárate. Va. Ejercicio. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Puedes elevar los brazos o extender los brazos al frente al mismo tiempo que llevas la rodilla o al pecho. Muy listo. Primer ejercicio, quien quiera hacerlo con salto. Atrás puedes elevar los talones hacia los glúteos con los brazos cruzándolos al frente, o puedes hacer una apertura de los brazos con o sin salto. Muy bien. Ok, el backflip, ya sabes que tienes la opción de usar algo asistido o puedes sustituirlo por sentadillas si prefieres. Puede ser aquí o con salto. Okay. Y el americano, le llamo yo, puede ser sin separar los pies del suelo, espalda recta, y hacer este gesto, este movimiento, o puede ser separando los pies. ¿10 segundos? Ok, segunda vuelta. Recuerda, puede ser los brazos al frente, puede ser con salto o sin salto. Puedes cruzar aquí, levantando el talón, o abrir la apertura, abrir y cerrar, con salto o sin salto. Y quien quiera puede hacer salto rápido. ¿Sí?
puedes hacer sentadillas o el backflip sin salto o con salto. ¿Vale? Sin separar los pies del suelo o separándolos. Tú eliges. Venga. Ok, tercera y última. Puede ser aquí, puede ser aquí, puede ser con salto. Puede ser abriendo, talón al glúteo, puede ser la postura, con salto rápido. Puedes hacer sentadilla o los backflips con salto sin salto. Ya lo sabes. Últimos dos ejercicios, vamos. Separando no los pies del suelo. 30 segundos. Venga. Ok. Hecho un cardio corto más, el tercero, y ahora si solamente estás haciendo esto tienes que combinarlo con alguna clase o algún vídeo corto de estiramiento, de recuperación, ¿no? ¿Vale? Cualquier pregunta me decís. Cardio corto 3 hecho, nos vemos en el 4. Adiós.